al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, haced resonar sus alabanzas, cantad himnos a su... Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en la solemnidad del Domingo de Ramos del año 2023. Miembros de la parroquia presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el cielo. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloria, de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, escuchemos el Evangelio en el cual se nos recuerda esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando lleno de alegría el pueblo le dio la bienvenida a Jesús lleno de esperanza. Escuchemos y también participemos de ese deseo que tenemos todos, de que Jesús venga y habite en nosotros, en nuestra familia y en nuestras comunidades. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida un burrico atado con su pollino. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, contéstenle
que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Miren a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asio. Fueron los discípulos, se hicieron lo que les había mandado. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramos de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la entrada de Jesús en Jerusalén. Jerusalén, el pueblo de Israel sentía que se habían colmado todas sus esperanzas. Ellos querían un Mesías. Los profetas lo habían anunciado hacía muchos siglos. En ese transcurso, muchos se apartaron del Señor. Pero todos, de una manera u otra, la mayoría, trató de permanecer fieles. Y esa esperanza estaba en el pueblo. Jesús empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a conquistar personas, corazones. Muchos le seguían, veían su caridad, su enseñanza, su esperanza. Y por eso fue que ellos decidieron recibirlo en Jerusalén. Por eso fue que ellos cortaron las palmas, tendieron los mantos. Por eso es que ellos gritaban: bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David. Era la alegría de un pueblo que tiene esperanza y que espera la presencia de Dios. Lo dramático del Domingo de Ramos es que comienza con una alegría. La esperanza se ve cumplida. Esa es la fe, seguridad en lo que se espera. Pero en el mismo momento en que la esperanza empieza a coger fuerza, también la fuerza del mal se hacen presente. Y ya, ahí mismo en ese tiempo había muchos que empezaron a conspirar contra Jesús. Le querían quitar la esperanza al pueblo. La cura del ciego de nacimiento había sido un golpe para esas tinieblas. El pueblo veía en Cristo la alegría, el poder de Dios, y eso, la maldad del diablo se resiente por eso. Ya el ciego de nacimiento había sido un duro golpe a la desesperanza. Después la resurrección de Lázaro fue la que colmó la copa. A este hombre hay que eliminarlo. Hermanos, desgraciadamente en este mundo, que es un mundo de tinieblas, de oscuridades, de medios puntos, de grises y blancos y negros, en este mundo muchas veces también hay mucha fuerza que quieren quitarnos la esperanza, mucha fuerza. Sin embargo, tenemos que tener la seguridad de nuestra fe, que nos dice que la fe es la seguridad de lo que se espera. Cristo padeció en la cruz, pero Cristo murió por nosotros. Y Él murió por nosotros, pero también resucitó. Resucitó. Y esa es la alegría de la victoria de Cristo sobre el mal, sobre la muerte y sobre el pecado. Nosotros también en la vida tenemos que vivir en ese medio oscuro,
Así, en esas tinieblas que hay luces y a veces sombras y tormentas, pero debemos ser como Jesús fieles al Señor. Si somos fieles al Señor, también la esperanza vendrá sobre nosotros y nosotros podemos dar respuesta a este mundo que muchas veces nos quiere apartar de Dios. Sigamos fieles, sabiendo que la victoria de Cristo se hace presente. Hermanos, continuemos la misa entonces con la oración del día de hoy. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sentémonos para escuchar las lecturas correspondientes a este Domingo de Ramos, en el cual vamos a ir acompañando a Cristo en todo ese proceso de su pasión, muerte, y después la resurrección la vamos a celebrar el Domingo de Ramos. Escuchemos las lecturas, sobre todo las del Antiguo Testamento, que nos van preparando para decirnos quién es Jesús y cuál es su misión entre nosotros. Lectura del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me besaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por
parten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los senadores no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Que lo crucifiquen. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Que lo crucifiquen.
Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban los injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los letrados y los senadores, se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactami. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Hermano,
Hermanos, comenzamos la misa con la bendición de los ramos, queriendo unir a la alegría del pueblo de Jerusalén, porque entendían que le había llegado el Mesías esperado por todos. El pueblo de nuevo volvería a tener esperanza, volvería a pensar en el futuro, en un futuro lleno de paz, de justicia, que era lo que el Mesías le traería al pueblo. Pero enseguida también, una vez que leímos el Evangelio y comenzamos la Santa Misa, las lecturas que se nos presentan en la misa es como la otra carta de la baraja. Son lecturas que hablan de sufrimiento, de sacrificio, de injusticia, de malicia. Y entonces ahí vemos el contraste del Domingo de Ramos, el contraste entre la alegría de estar esperando un Mesías y creer que lo tenemos en la mano, a después cuando la esperanza se desinfla y entonces viene el sufrimiento y la muerte. Pero precisamente en este sufrimiento y muerte es que Dios ha querido manifestar su poder. Lo que para los hombres era desechable, un condenado a muerte, para Dios, ahí en ese hombre, el mismo Hijo de Dios, ahí estaba la salvación. Porque Dios mira las cosas no con los ojos nuestros, que muchas veces lo que queremos tocar es lo inmediato. Es decir, como Dios es capaz de mirar los corazones, Él sabía lo que había en ese corazón del Hijo de María, de Jesús, que se entregaba por nosotros. Entonces, las lecturas de hoy podemos decir que son lecturas de tragedia y algunas de incomodarse, cuando nos parece que el mal va a triunfar. Ay, si esperábamos un Mesías y de momento viene esto. Entonces es como para sacarnos de quicio. Pero el Señor, así, viviendo la vida de cualquier persona, porque se hizo hombre como nosotros en todo, menos en el pecado, así Él nos logra la salvación. ¿Qué quiere decirnos a nosotros eso? Eso no quiere decir que también nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, con las alegrías y los sufrimientos de cada día, nosotros podemos también alcanzar la resurrección y acompañar a Cristo en el camino de la cruz y en la resurrección. Pero siempre también sabiendo que para llegar allá a la gloria hay que pasar la cruz. El camino de la pasión, del Gólgota, que Jesús también lo hace. Yo voy a referirme rapiditamente a las lecturas. La primera lectura del libro de Isaías, de los textos que se llaman del siervo de Yahvé, y en ella se narra todo el sufrimiento que ese siervo que Isaías nos presenta, ese siervo es maltratado, ese siervo es condenado, es repudiado. Y entonces aquí se narra todo lo que vive ese hombre. Dice, mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro injusto y salivazo. Es una descripción del sufrimiento. ¿Cómo termina este texto? Termina, pero mi Señor me ayudaba. Por eso no quedaré confundido, por eso ofrecí el rostro como pedernal, es decir, como piedra que se machaca, y sé que no quedaré avergonzado. En medio del sufrimiento está la fe grande y la esperanza de que Dios no es infiel a su palabra. Vamos al Salmo, el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo que dice que Jesús reza allí en el Gólgota, donde van a orar al Monte de los Olivos, antes de que venga la traición. Y este salmo no hace más también que recalcar ese sufrimiento del justo. Al verme se burlaban de mí, hacen visajes, menean la cabeza con desprecio y siguen. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores y sigue.
Me taladran las manos y los pies. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero inmediatamente después que dicen estas palabras, que se dicen estas palabras de clamor a Dios y además de constatación del mal, ¿cómo termina cada párrafo de eso? ¿Cómo termina? Pero tú, Señor, no te quedas lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fijémonos, hermanos, cómo está la petición, pero al haber una petición con confianza, sabiendo que Dios responde a esa petición y que Él nos ayuda y se acerca a nosotros de alguna manera. Si vamos a la carta de Pablo a los Filipenses, exactamente igual. Es decir, después que dice que Él hace y asume la condición de esclavo, haciéndose como un hombre cualquiera, menos en el pecado, y que todo el mundo se le pone por encima a Él, maltratándolo. Dice, pero eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor. Por eso, hermano, este domingo, que estamos comenzando la Semana Santa, vivimos esa ambivalencia. Pero lo que sí prima en cada una de las lecturas y en la sabiduría del pueblo que esperaba al Mesías es que Dios cumple su promesa y Él salva al pueblo. La pasión, hemos leído también la pasión. Nosotros el domingo vamos a celebrar la resurrección de Cristo, mejor dicho, el sábado de la vigilia pascual. Entonces, hermanos, esta Semana Santa vivámosla con una fe grande en que Dios cumple su promesa, pero también sabiendo que el camino en la vida es un camino pedregoso. Y muchas veces cuando se quiere hacer bien es cuando uno recibe el mal. Pero Dios vela por cada uno de nosotros. El Señor Jesús, que padeció todo eso, está en la gloria del Padre, sentado a su derecha. Nosotros también estaremos allí en la gloria del Padre. Y el Señor Jesús, en medio de los sufrimientos, también tuvo aquí en la tierra la fuerza necesaria para levantar y decirle al final de su vida, Dios mío, todo se ha consumado. Aquí estoy. Que también nosotros podamos vivir así. Que también nosotros podamos entregarnos al Señor Jesús diciendo, Jesús, hermano mío, hijo de María, que quisiste serte hombre como nosotros y padecer también como lo hacemos todos los hombres, también llévanos al paraíso junto a ti. Llévanos a la gloria, danos fuerza en esta tierra para ser fieles y el día de mañana estar junto a ti. Que el Señor nos acompañe a todos a vivir así. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Aquí te queremos cantar, vino y pan con amor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Damos, Señor, vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, deseémonos la paz. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que fue recibido en Jerusalén con alegría, porque es aquel que nos conquista la vida eterna. Es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por Él. Así quien se alimenta de tu cuerpo vivirá por ti. Tú eres el único que ha visto al Padre. Tú eres el que viene de Él. Aquel que beba de su agua no tendrá más sed. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
Te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar, de nuevo, y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos de la Virgen. Además que nos dé fuerza en esta Semana Santa para acompañarla a su Hijo y a ella en ese momento duro que los dos vivieron para alcanzarnos la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, que tengamos una buena Semana Santa. Una Semana Santa, lo que quiere decir, queriendo estar en Cristo y queriendo recibir a Cristo, recibir a Dios en nuestra vida siempre. Santo significa lo bueno, lo amable, lo justo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a retomar ese deseo de santidad. Y la mejor manera que es unirnos a Cristo, en su vida, pero en este momento en su pasión y muerte. Recordemos que Él nos dará, Él es nuestra esperanza. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en la vida tenemos que hacer un alto. Y tenemos que pensar en esas cosas esenciales, el sentido de la vida. Y nosotros sabemos que Cristo es el que le da pleno sentido a la existencia humana. Pleno sentido. Acompañémoslo y después alegrémonos con Él en la resurrección, con los apóstoles, en la incertidumbre, pero en la alegría del resucitado, con la Virgen que lo acompañó, pero también lo descubre ahora a su Hijo, Salvador del mundo y victorioso. Que el Señor nos ayude a vivir así, pero vivámoslo plenamente. Que el Señor les acompañe. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor,
esperando su misericordia.